Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí como los lunes de junio para hablar de algunos temas que siempre nos pueden dar respuestas y nos pueden invitar de alguna manera a cuestionarnos cómo estamos llevando la vida y cómo podemos ir integrando otra información. Hoy vamos a tener invitado a Manuel. Voy a ponerle por acá. Manuel, un momentito. Con el que de todo el tema de la paz interior y el pensamiento, qué relaciones tienen estas dos y cómo podemos nosotros hacer para... Ah, aquí estás. Buenas tardes, hola Manuel, qué gusto. Hola Nadia, ¿cómo estás? Un Qué... gran saludo a ti, ¿cómo estás? Muy bien, desde acá, desde Ecuador, felices de poder tenerte. Eh, qué lindo porque este tema me parece importantísimo. Cuéntame si se escucha todo clarito. Sí, perfecto, ¿tú me oyes bien? ¿Todo, Sí, todo bien? sí. Listo. Bueno, estaba contando un poquito el tema que vamos a hablar ahora de la paz interior y qué tienen que ver los pensamientos. Antes me encantaría que cuentes un poquito quién eres, qué haces y cómo llegaste a esto de la paz interior. Gracias, mi querida Nadia. Pues bueno, un saludo a todas las personas que se van conectando aquí de a poquito y para aquellos que se conecten ya en vía streaming, en diferido, pues chévere que puedan ver esta charla. Muchas gracias por tu invitación. Mi nombre es Manuel Pachón. Yo estoy aquí en Bogotá, en Colombia. Y bueno, pues yo soy de profesión administrador de empresas, pero hace mucho tiempo me dedico también a esa parte tan importante que es el descubrimiento espiritual, el desenvolvimiento espiritual. Y viene desde una muy temprana edad esa inquietud, pues, por qué estamos acá y cuál es la razón de ser de todas las situaciones que vivimos, que nos parece tan incoherente todo, que nos parece como tan... em, contradictorio, pues como las situaciones que se nos presentan y a raíz de muchas de esas cosas que fueron a muy temprana edad, si se puede decir, empecé a trabajar mucho pues estos temas de desarrollo espiritual, de filosofías y bueno, en esta búsqueda finalmente llegué a la información de Gerardo Schmedlin, de Escuela de Magia del Amor, eh, que me hizo mucho sentido y que me conectó muchísimo con esas preguntas, esas respuestas que yo estaba buscando y que finalmente pude conectar con ello gracias a esta información. Entonces, desde esta información, pues quiero compartirles cómo ha sido mi experiencia. También me dedico a acompañar a personas en sus procesos personales y, y bueno, en el ámbito del emprendimiento y la innovación. Así que bueno, aquí estoy con todo gusto y muchísimas gracias por tu invitación. Qué lindo, ¿no? Definitivamente la escuela de magia de amor a mí también me ha hecho, es muy bonita, es algo que tiene un nombre extraño, ¿no? Suena un poquito a como magia y amor van juntos, pero cuando uno empieza a comprender que en verdad hay mucha magia y todo lo que, o sea, es más bien tiene un intercambio lindísimo, ¿no? Y bueno, desde ahí yo también estoy encantada con esta información. Estoy recién en los primeros pasos, así que me encantaría que tú nos cuentes un poquito más. No sé si empezamos por el pensamiento y cómo este le afecta y luego, bueno, vamos a ver qué es la paz interior, ¿no? Que todos quisiéramos tener paz y por qué no logramos. ¿Por qué nos es tan difícil vivir en paz? Sí, estar en paz, tener paz, ¿no? Porque Tener paz. tener paz es una cosa y estar en paz es otra, ahorita lo vamos a Hablemos de explicar. la diferencia, exacto. Ah, bueno, de una vez, para darle la entrada, bueno, tener paz es cuando tú desarrollas muy profundamente, haces ese trabajo espiritual, porque esto es un trabajo espiritual, pero muy cercano a nosotros, porque la gente cree que la espiritualidad es por allá, para las monjitas, para los sacerdotes, para los derviches, para los gurús, y no, la espiritualidad es simplemente mejorarnos a nosotros cada día para tener esos resultados que todos queremos, que es pues paz interior, felicidad, todos venimos a ser felices y poder desarrollar también esa capacidad de servir, ¿no? Que es expresar el amor. Entonces, ¿qué es tener paz? Tener paz es cuando logramos hacer ese desarrollo, empezamos a usar herramientas, ahorita hablaremos de algunas herramientas, para lograr ese estado de imperturbabilidad al que todos estamos llamados,
de tal forma de que es una decisión, ¿no? Nada que suceda afuera me afecta en la medida que yo lo permita. Ahora, estar en paz es diferente. Estar en paz es cuando tú te aíslas acerca de alguna situación que para ti es demandante, es muy exigente, sientes que no tienes las herramientas todavía y entonces tú te aíslas, ¿no? Entonces, cuando esa persona te saca de tu centro de paz, tú dices, mejor yo no me hablo más con esa persona. Y son casos en los que se dan, ¿no? O mejor yo no veo noticias para no tener paz. Son técnicas también para poder uno entrar en un estado de mayor equilibrio, son válidas, pero cuando sales de ese estado de aislamiento, vuelve la no paz, vuelves a no tener paz. Entonces la idea es que estando aislado o no aislado, yo pueda tener ese estado interior de paz, de mayor calma. Entonces, sí hay una gran diferencia entre estar en paz y tener paz. Ok, ¿y a cuál? O sea, nosotros deberíamos apuntarle definitivamente a que pase lo que pase, tenemos que responder con paz. Sí, pero vamos a ver porque eso suena muy bonito en Sí. la teoría, ¿no? Y en la espiritualidad nos hablan y digamos la información de Gerardo, porque Gerardo cuando uno escucha los audios dice, simplísimo, sencillísimo, o sea, esto es facilísimo, pero vea tú vivir en el día a día cada situación que se te presenta, que se nos presenta, que es un reto, para ver qué tan sencillo es. Yo entendí por qué razón dice Gerardo eso, porque cuando yo me di cuenta, en algún momento hice una comprensiones y yo decía, claro, haces tú el clic, ¿no? Haces como el aha moment. Ujú. Y dices, ay, claro, tan fácil, ¿sí? Como que tú dices, claro, era muy fácil, pero yo me estaba enredando. Yo creo que a eso se refiere Gerardo, que cuando tú lo descubres te das cuenta que es tan fácil, pero para llegar a ese punto necesitas mucho trabajo. Entonces, hablando un poquito, Nadia, de lo que tú me preguntabas acerca, ya para entrar en materia, acerca de, pues, del pensamiento y la paz interior, que es primero, pues primero siempre ha sido un pensamiento. De hecho, bajo la información de Escuela de Magia, eh, la idea de el todo, del creador, o del todo, la nada, el absoluto, el total, es información. Realmente todo es información, que esa información termina materializada porque, bueno, hay un ADN, luego hay unas partículas elementales y se termina materializando, pero en realidad todo es información. Y el pensamiento es lo que enlaza absolutamente todo en el universo. Es muy bonito ese concepto, porque el pensamiento eh, enlaza absolutamente todo, todo. Podemos bajar información, nosotros podemos traer nueva información a este plano que todavía no existe. Eso es lo que han hecho, por ejemplo, los inventores cuando se conectan con otro nivel de información. Y podemos nosotros llegar a hacer que se materialicen cosas, pero hay que tener en cuenta que todo está basado en unos principios, en unas leyes que hacen que funcione el universo y que si nosotros las entendemos, pues entonces podemos llegar a esos grados de, de manejar nuestra mente, nuestro gran poder, porque todos tenemos un poder impresionante. Entonces todo parte primero de un pensamiento y de la información que, que, que existe para la información que da absolutamente todo, que genera absolutamente todo para la administración, para la pedagogía del universo y para la creación. Tres aspectos importantes, la creación, la administración y la pedagogía del universo. Es todo parte de un pensamiento, Nadia. Si podríamos ubicarle al pensamiento en algún lado físico, ¿dónde podría, hay cómo decir el pensamiento está aquí, aquí, en alguna parte, acá, o cómo podríamos tratar de ponerlo? Sí, Porque a no, veces pues el uno pensamiento. piensa que está aquí, ¿no? Perdón, a veces pensamos que... Sí, bueno, pues digamos que yo hago una semejanza, y aquí tengo un perrito acompañante, hago una semejanza con la computación. Entonces, imagínate que nosotros tenemos el cerebro que es el hardware, que es como la parte dura, ¿sí? Que es como la parte de la máquina, que puede decir uno donde están los circuitos, donde están las tarjetas, donde están los LEDs, donde está todo eso que permite el procesamiento y está el software que es aparte que es un programa, pero que no se puede tocar, no se materializa cuando uno imprime cosas, ¿no? Entonces, tiene esos dos componentes y el cerebro y la mente es igual, el cerebro y la mente. El cerebro es esa parte física
Por eso, bueno, el cerebro es esa parte física que sustenta lo que es el pensar, la mente, ¿sí? La mente es como, ¿qué te digo yo? Es como un aspecto de nosotros, pero también es como una característica energética, digamos que Ujú. es una característica energética de nosotros, y esa energía se encuentra en cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión. Bueno, aquí voy a ver si logro como hacer entender un poquito de esto porque la mente está, no es física, ¿sí? Nosotros no podemos tocar la mente, no podemos tocar los pensamientos, pero entonces, ¿cómo así que tengo mente, no puedo tocarla, pero existe el pensamiento? Es que el pensamiento está en un nivel de frecuencia vibratoria diferente y el pensamiento está a partir de la cuarta dimensión. Nosotros estamos en una tercera dimensión que es alto, largo y ancho, ¿no? Nos podemos tocar, es físico, pero el pensamiento, que es el producto del cerebro, se necesita el cerebro, la parte física, para que haya pensamiento, se necesita. Entonces esa parte que no es no física, pero es algo muy interesante lo que tú mencionas, porque uno sí puede identificar los tipos de pensamientos de acuerdo al cerebro. Nosotros tenemos, nuestro cerebro se ha venido desarrollando biológicamente, se ha venido especializando, ¿no? Entonces, nos hemos venido especializando y los seres humanos hemos especializado muchísimo el desarrollo de nuestro cerebro y es lo que nos permitió, digamos que como que esta supremacía y esta diferencia con el reino animal. Nosotros somos todavía una parte animal, pero ya estamos en un reino que es el reino del humano, ¿no? Que todavía no somos seres humanos completos. Pero entonces ahí está, voy a esa pregunta, y es que el cerebro está compuesto por diferentes segmentos que han venido desarrollándose y desde cada tipo de cerebro, desde cada segmento del cerebro se generan un tipo de pensamientos. Por ejemplo, tenemos un cerebro reptil, ese cerebro reptil que es la parte más, menos evolucionada, es Animal. la parte animal de nosotros, desde ese cerebro y el animal tiene, tiene una cosa y es que en ese reino animal todo es un estado de supervivencia, ¿no? Entonces, por eso es que se actúa desde el instinto, o sea, está todo el instinto y desde ese instinto de supervivencia, entonces se generan los miedos, se generan los, esa reacción del cuerpo, eso que es automático, esa reactividad y eso hemos logrado trabajarlo, pero todavía está parte de nosotros, llegando ya al cerebro límbico, que es esa parte más emocional, que es ya los sentimientos, que ya es un desarrollo superior. Ese desarrollo superior pues ya nos permite a nosotros poder interactuar con el otro, ¿sí? Y poder tener empatía, poder sentir. Y ahorita estamos en el desarrollo de nuestra parte o sea, usando nuestra parte más desarrollada también, que es el cerebro, eh, ay, se Frontal. me olvidó el nombre. Frontal. ¿Cómo? El neuro, el frontal. Sí, la corteza La frontal. cor- Y dentro de la corteza frontal, fíjate que hay una cosa y es que el centro de comprensión, es decir, ya nosotros estamos desarrollando más nuestro cerebro y aquí en esta parte, en el lóbulo frontal, está nuestro centro de comprensión. Entonces vamos a seguir desarrollando nuestro cerebro para poder tener pensamientos también de nivel superior, de frecuencia superior. Entonces están muy unidas las dos cosas. Una persona que, por ejemplo, pierde una parte de su cerebro no puede, por ejemplo, hacer ciertos análisis o cierto uso del cerebro muy importantes para poder hacer las comprensiones, para poder hacer nuestro desarrollo espiritual. Pero todo es perfecto, todo es necesario y perfecto. Entonces, y sí hay una correlación. de esta manera podríamos ir evaluando, este pensamiento fue mi parte animal, fue mi parte emocional, o sea, hasta podríamos ya autoobservar lo que vamos pensando. Claro que sí, y eso no sucede. Lo que pasa es que como vamos tan en automático, y precisamente ese es el trabajo espiritual, el desarrollo espiritual es mirarnos hacia adentro, es ir hacia adentro y empezar a decir, bueno, esto que a mí no me trae paz, ¿sí? Porque la reactividad es todo lo contrario a la paz, ¿no? O sea, las personas que, por ejemplo, hay unos lenguajes que son muy comunes en nuestra sociedad, como en la jerga común, y se nos han quedado, pero es que la palabra es poderosa, entonces, no, ¿y tú qué? No, en la lucha, no, aquí en la lucha estoy, sí, no sé si lo has escuchado ahí en Ecuador, pero aquí en Colombia es así, ¿cómo vas? No, aquí en la lucha.
todo lo que tiene que ver con lucha, resistencia, violencia, todo, absolutamente todo eso, pues viene desde una parte muy instintiva, desde nuestra parte más animal, porque eso eran los recursos que usábamos o que se usaban en esa parte animal, y que ahorita la idea es que nos autodescubramos y empezamos a encontrar el animal en nosotros, ¿no? El orangután que se me sale cuando algo pasa, pero para lograr estar en un estado de paz no hay que reaccionar. Entonces, ¿cómo yo puedo analizar esa parte instintiva y empezarla a desactivar? Porque al desactivarla yo puedo vibrar en una frecuencia superior, en un estado mental superior que me va a permitir a mí tener más satisfacción personal y satisfacción alrededor, generar satisfacción, armonía alrededor mío. Y ese es el trabajo espiritual. Facilito. Así nada más. No, solo eso. Por acá nos preguntan, ¿qué ocurre con la mente y el pensamiento cuando la gente muere? Ah, qué interesante, ¿quién pregunta por aquí? Yo, nuestra gente de aprendices, un saludo a todos los que se conectan ahí, a tu comunidad. Muy interesante. Bueno, desde esta información hay algo que entender y es que los seres, nosotros estamos compuestos por diferentes niveles de información que son como paquetes como un archivo, ¿sí? Primero hay como unos archivos, así yo digo como los computadores. Tú abres un archivo, es como una carpeta, y en esa carpeta se contiene una información que sirve para determinadas cosas. Nosotros tenemos diferentes informaciones. Una información es la información que tiene que ver con lo físico, ¿no? Nosotros venimos con un ADN, hay una cadena de ADN que es la que hace que se genere pues, este cuerpo físico. Hay un archivo genético, ese archivo genético dice nosotros qué color de ojos vamos a tener, la altura, el peso, todo. Hay un archivo que es el archivo de conciencia, que es una parte muy elevada nuestra, que es donde se aloja pues todas esas comprensiones, es como cuando se va poco a poco haciendo el descubrimiento de la verdad y se va llenando como esa conciencia, ¿sí? O sea, como caer en cuenta de cómo es que es el orden del universo, pero para llegar allá se necesitan muchísimas experiencias en diferentes planos y allí se va alojando esa información. Hay un archivo que se activa cuando encarnamos, que es el archivo mental, y en el archivo mental hay diferentes subarchivos. Digamos que allí se aloja toda la información que hemos venido recibiendo desde muy tierna infancia, incluso desde el vientre materno. Por los cinco sentidos recibimos información y esa información va directo al subconsciente porque no tenemos en ese momento una barrera mental, ¿no? No tenemos conceptos. Es decir, nacemos con el disco duro en cero y Exacto. y esos primeros años nos van metiendo cositas, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el estado de inocencia al que se refiere Gerardo. Estamos en un estado, es como ese disco duro que no tiene nada, que está blanco, que está en limpio, no tiene absolutamente nada. Diferente es si tuviera algo y hay que borrarlo, ¿no? Entonces, no, todavía no. Este archivo no tiene nada de información. Se empieza a llenar con información que va al subconsciente y esa información hasta los 6 años más o menos, que se aloja en el subconsciente, más la información que empezamos ya a caer como en cuenta, como ese primer momento de la niñez cuando eres consciente de que eres tú y de que ya empiezan a hablarte, que tienes ideas de otros, o sea, esos momentos en los que como que uno cae en cuenta de yo soy, ¿no? Eres un individuo. Y ahí se sigue sumando toda esta información que viene de la cultura, que viene de la sociedad, que viene de la educación, que viene de los medios, pero ya empiezas a caer en cuenta y se desarrolla algo que se llama la personalidad. Toda esta información va desarrollando lo que se llama la personalidad, que ese Manuel, esa Nadia, ese Pepito Pérez, esa es la personalidad. La personalidad es una cosa que es fundamental para poder nosotros descubrir la verdad del universo. La personalidad es prácticamente como todo lo que queda en nuestra mente, se contamina la mente, se llena toda esa información, se contamina de mucha información que no es verdad. Y cuando morimos, ¿qué sucede? Pues los archivos se desensamblan, ¿sí? Es como que estamos compuestos de varios archivos, se desensamblan los archivos y el archivo mental empieza a descomponerse, digamos que queda ahí como una vibración, una frecuencia vibratoria. Esa
esos pensamientos y esa personalidad que está ahí, porque todavía está esa información, que es lo que muchas veces se llaman como los fantasmas, queda ahí latente y se va desintegrando esa información, esa personalidad se va desintegrando hasta que pues ya queda reducido a nada, ¿no? Vuelve a partículas elementales. Sin embargo, siempre queda una copia de la información, así como en los sistemas informáticos, que son los que se llaman los archivos akáshicos o los archivos universales. Queda siempre allí. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros no somos la personalidad. Nosotros no somos Pepito Pérez, no, no somos eso. Nosotros somos esencia divina, somos una chispa divina, pero estamos en un proceso de caer en cuenta que somos una chispa, un ser divino, y cuando logremos plenamente esa conciencia de que somos un ser divino, que hacemos parte de un todo, que nos conectamos con un todo, ahí es donde nos fundimos con el todo, con la divinidad completamente, ¿no? Esto es, digamos, aquí una pincelada rapidísima porque esto es algo muy profundo, ¿no? Para conversarlo con un poquito más de profundidad. Pero efectivamente, nosotros no somos la personalidad es un constructo mental necesario, la personalidad es prácticamente lo mismo que el ego, ¿sí? Lo que Ujú, llamamos ego, ujú. donde se alojan los quieros, ¿sí? Ese ego es lo que nosotros venimos a trabajar, porque el ego es el que nos lleva a nosotros a cometer los errores que cometemos, a tener las situaciones de sufrimiento que experimentamos, porque el sufrimiento es mental, no es, el dolor es físico, el sufrimiento es mental, y es precisamente allí donde radica nuestro sufrimiento, en ese ego. Y la idea es que podamos nosotros ir a entender, pues, que ese es cómo es que está ese ego para poderlo trabajar y así expresar lo que sí somos, que es el ser, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que es un poquito como medio Eh, ahí, Es, complejo. pero bueno, hace sentido ahora, volviendo un poquito al tema del pensamiento, si ya sabemos que tenemos estos tres cerebros y que de alguna manera podemos irnos haciendo conscientes, em, ¿qué tips podrías tú irnos dando para eso, para cómo tener más paz, ¿no? Porque como o sea, yo digo, me choco ahorita con alguien y no me voy a bajar, ¡oh, qué bonito está el día! O sea, es difícil, Claro, es un trabajo. Entonces, y creo que ahorita la vida nos ha puesto muchos retos, ¿no? En muchos lados, nos movió mucho, nos sacó algunas cosas que teníamos y sobre todo, cómo volver a respirar. Entonces, claro. Es que este momento, fíjate que nos puso una situación maravillosa, pero muy retadora, porque fue primero, pues, estar en un sitio encerrados con nosotros mismos, ¿sí? Entonces empezar a ver mis pensamientos y mis actitudes, mis acciones, y además para los que les tocó, porque me tocó solo, pero para los que le tocó con su familia, con su pareja, fue el tema de la convivencia, de empezar a saber quién era el otro, incluso hasta descubrir al otro. Entonces, fíjate que tips importantes. Primero, entender que nosotros tenemos ese constructo mental, ¿sí? O sea, que hay una ujú, parte de nosotros que es muy irracional, que viene de lo instintivo. Entender que los sentimientos vienen de otra parte de nuestro cerebro, que nos ayuda a entendernos, porque los sentimientos tienen un propósito y es que yo pueda entender qué es lo que tengo yo en mi mente. O sea, el sentimiento es sentir mente, ¿no? Sentimiento. Yo siento de acuerdo a lo que yo tenga en la mente. Entonces, si yo empiezo a sentir mucho sentimientos negativos, frustración, dolor, rabia, culpa, la culpa que es el sentimiento de más baja vibración, odio, si todos estos que son tan negativos y que generan resultados tan pésimos, me permiten a mí identificar qué es lo que yo tengo allá en la mente, qué creencias son las que generan esa forma de sentir. Y el pensamiento superior que tiene que ver con la parte racional, que es nuestro cerebro racional, nuestro neocórtex, eh, en donde nosotros podemos entender, o sea, hay los pensamientos que te generen paz, que te generen tranquilidad, que te generen claridad, que te generen eh, equilibrio, armonía. Esos son pensamientos que provienen de la verdad, porque la verdad es el amor.
Entonces, primero entendernos, o sea, porque es que uno es muy consciente de cómo es que uno funciona, tanto física como mentalmente. Entonces, pues entender que si yo tengo una parte que todavía yo reacciono, pues desde dónde yo reacciono, qué es a lo que yo quiero protegerme, ¿no? O con qué, contra qué quiero yo luchar, porque eso es lo que hace el instinto, ¿no? Es un mecanismo de protección. Entonces, entender que tenemos diferentes niveles de pensamiento y que de acuerdo a donde yo me enchufe, pues yo genero los pensamientos. Entonces la idea es ir desactivando esa parte que es como animal y empezar a hacerlo de una manera muy consciente, ¿no? Entonces estás en el tráfico y se te cruza alguien y tú dices, hey, güey, ¿no? Entonces la idea es que tú logres hacer un trabajo de respirar profundo y antes de reaccionar, que pienses, analiza, ¿sí? No te dejes llevar por esa energía que es mucha adrenalina y que esa impulsividad lleva a tomar decisiones que no, que muchas veces no son acertadas y te generan más problemas. Entonces, como que, bueno, ¿cómo empezar? Por de a poquitos. Primero manejar la respiración, empezar a tener un momento de conciencia, ¿no? Cuando siente uno, tenga unos sentimientos, pues bueno, debería haber respiro, me observo. Autoobservación es una manera muy necesaria para poder empezar a tener más conciencia y después poder sí trabajar eso, porque es que no podemos trabajar la paz interior si no sabemos primero por qué qué es lo que hay adentro. Primero hay eso que no es paz y qué es lo que genera, entonces para poder ya empezar a desactivarlo y empezar yo conscientemente a generar estados de paz, porque el trabajo espiritual es consciente. Nosotros evolucionamos de una manera muy inconsciente hasta cierto punto, que es como un automático, pero ahí para adelante ya el trabajo es consciente, entonces es empezar a hacer esto que estamos haciendo, que es introducirnos en la información, introducirnos en nosotros mismos. Entonces eso, una herramienta es la autoobservación, otra herramienta es el, la respiración para lograr tener la mente más calma. Y fíjate que hay algo también muy interesante y tiene que ver con la alimentación y el descanso. Si tú no te alimentas de una manera adecuada, eso tiene un impacto en el cerebro y el cerebro pues funciona con químicos, con funciones químicas. ¿Y de dónde saca los químicos? Pues de la alimentación. Entonces, si tú comes, por ejemplo, muchísima comida que sea chatarra y todo eso, pues eso también va en la calidad de tus pensamientos. Y el sueño, que es algo fundamental, porque es la reparación del organismo, es el momento en el que las neuronas se recomponen, las células se recomponen, y eso permite que nuestra energía mental, nuestra energía vital, esté en un estado superior de frecuencia más alta. Entonces son cosas que no le ponemos cuidado en lo cotidiano, pero sí son herramientas y tips de la vida práctica. Ahora tengo una pregunta aquí, porque hay veces que te dicen mal, los pensamientos positivos no sirven, o sea, ha sido también ese tema de, no, de ser muy positivo es un positivismo danino. ¿Cómo encontrar una manera de tener pensamientos positivos, intencionados, sanos? Interesante porque fíjate que eso viene el mentalismo, ¿no? Entonces viene una práctica del mentalismo y es que te dice, porque el mentalismo funciona, claro. Por ejemplo, cuando salió el tema del libro El Secreto, la ley de atracción, entonces la gente empezó a trabajar el mentalismo, ¿no? Entonces el mentalismo es empezar a, pues, a traer pensamientos diferentes, pensamientos de mayor frecuencia, pensamientos que muchas veces se tienen que estar relacionados con deseos, ¿no? O con quieros, y ahí es donde no funciona precisamente la ley, porque la ley de la atracción nos dice que si tú atraes lo que tengas en tu mente, en tu estado interior, pero pues si en tu mentalismo empiezas a decir, no, pues voy a tener paz interior, voy a tener paz interior, voy a tener paz interior, pero no haces ningún trabajo, pues por más ley de atracción, pues no va a haber, sí, voy a comprar, quiero un carro que me mueva. Si la ley, si la ley lo permite, pues se genera esa posibilidad, pero si no, no. Entonces, ¿qué pasa? Con el pentalismo se ha llegado a unos momentos en que la gente dice, oiga, pero pues entonces o mi mente no funciona para traer eso, o definitivamente la ley de atracción no sirve. No, sí sirve. Funciona, pero siempre y cuando sea
correspondiente con las leyes universales. Ahora, ¿cómo empezar nosotros a manejar nuestra mente? Sí, claro, hay que reprogramarla, pero con información, información de sabiduría, información que nos lleve a aclarar en nuestra mente cuál es la verdad. Entonces, desde la información de sabiduría, llegamos a entender que todo, la idea es que nuestra mente la pongamos en un estado neutral, porque nuestra mente gira en torno a dos energías o a dos frecuencias que son pues el polo positivo, el polo negativo, y desde esos polos pues vemos las cosas o buenas o malas o positivas o negativas, pero cuando logramos nosotros llegar como a ese estado de equilibrio, porque el, el, eh, el positivo y el negativo, pues los pensamientos van en torno como a un péndulo, ¿no? Pendulan, pero cuando nosotros logramos neutralizar el pensamiento, pues ya no pendula, sino se queda como un estado central, un estado neutral. Entonces, también importante es como empezar a trabajar la mente desde esos estados, desde esos polos, esas polaridades. Porque, ¿qué sucede? Yo en algún momento tuve pues que recurrir a la psiquiatría porque en medio de todas estas cosas para lograr entender mi mente. Y logré comprender que efectivamente hay unos estados mentales que, por ejemplo, son la esquizofrenia, ¿no? Entonces, personas, o esos estados bipolares en los que la persona se mete en su mente como todo esto de que sí, voy a ser positivo, sin trabajar realmente cuál es el fondo de dónde es que está esa falta de paz. Mm. Y hay unos momentos en los que se deprime porque no logra esa paz o ese estado de tranquilidad. Entonces se termina en depresión. Entonces está siempre girándose entre un estado de exaltación, un estado como negativo. Entonces la idea es llegar a un estado mental neutro. ¿Cómo podemos hacerlo? Empezando bueno, a girar nuestro pensamiento de la negatividad y convertirlo en un pensamiento más hacia lo positivo o hacia lo neutro. Entonces, un ejemplo, tienes un pensamiento recurrente de que te va a dar COVID, que te vas a morir de COVID, entonces neutralízalo. ¿Cómo? Pues primero tú no puedes saberlo, porque aquí ya hemos visto que esto es, hay gente que le da y es asintomática. Mi mamá, por ejemplo, ya es una señora adulta y quedó asintomática y no le pasó nada, no sintió nada. Hay gente que puede morir de esto con un primer contacto. Entonces, no lo puedes saber. Entonces, ¿para qué te atormentas? Ahí te estás atormentando. Entonces, neutralízalo. ¿Cómo? Pues este pensamiento llega a mi mente, pero no puedo saber si eso va a ser o no va a ser. La vida dirá. O si está, si es correspondiente, o la voluntad del Padre es la que se hace, la que finalmente se hace. Ahí vas neutralizando un poco más tu pensamiento porque estamos acostumbrados, tenemos la mente acostumbrada a ver lo negativo, a ver solo el punto en la pared blanca, el punto negro en la pared blanca. Nos enseñaron a ver todo lo negativo, ¿no? Piensa mal y acertarás, ¿sí? Entonces es dejar de usar nuestra mente que ha sido adiestrada así, y así se ha acostumbrado de esa manera para empezarla a usar más conscientemente y empezar a adiestrarla, ¿no? Empezar a entrenarla, en usar la mente para lograr estados mentales de más equilibrio. ¿Cómo? Pues primero neutralizando esos pensamientos que nos llegan, que son muy negativos, haciendo reprogramación también de nuestra mente cuando hay esos pensamientos que a veces llegan, que tenemos como un programita ahí, soy un perdedor, es que soy fea, nadie me quiere, ¿no? Espérese, vamos a reprogramar. Yo, yo también tengo aptitudes, tengo talentos, soy un ganador. Y te empiezas también a reprogramar. Es un trabajo bastante arduo, pero tiene unos resultados maravillosos y es que empiezas a tener mayor satisfacción y empiezas a conectar con estados mentales superiores. Entonces ya no usas esa parte de tu cerebro, empiezas a desactivarla. Y ahí poco a poco se va haciendo un giro en la forma de pensar, en cambiar esa programación, ese acostumbramiento que tenemos de pensar como pensamos. Somos pensados por el mundo, somos pensados por los otros, somos pensados por los medios, somos pensados por el papá, por la mamá. La idea es De, que pensemos por nosotros mismos. de alguna manera es como que atraemos también, ¿no? Porque si estamos con ese pensamiento es como que
viene de la sociedad de lo mismo. Entonces, si cambiamos el pensamiento de alguna manera, aparece otra información también. Claro que sí, así es. Y bueno, claro que sí, la ley de la atracción funciona. Si tú empiezas a pensar desde tu centro superior, desde comprensión, desde entender que cada cual hace lo que puede con lo que sabe y con lo que tiene, y que si lo que puedes hacer, lo que puedes es pura ignorancia, lo hace desde la ignorancia, pues sus acciones van a ser muy ignorantes, pero no es que sea alguien malo o algo bueno. Cuando le empezamos a quitar la polaridad a la mente, ahí es donde empieza a haber esa claridad, empieza a subirse esa energía vital. Y por ley de atracción, nosotros atraemos las mismas frecuencias, entonces empezamos a atraer personas con pensamientos superiores, empezamos a tener pensamientos más claros, empezamos a atraer circunstancias de nivel superior y efectivamente empieza a funcionar así. Entonces, efectivamente, todas las leyes están siempre presentes, siempre están funcionando. Lo que pasa es que no las sabemos usar No la y sabemos. aprender, y ni siquiera las sabemos, ¿sí? Pero bueno, ahorita con toda esta información que está regada por todos lados, es pide y se te os dará. El que pide información y guía, les llega. El que quiere Así que lo busca que, y consigue. el que quiere, exacto, el que quiere encuentra. Entonces, aquí a las personitas que tenemos conectadas, pregunten siempre y la pregunta correcta, ¿no? Porque las preguntas también es importante saber enunciar la pregunta para que te llegue la respuesta, ¿no? Y no estamos solos. Si tú estás en este momento en una situación mental, un estado depresivo, un estado donde estás muy negativo, eh, únete, o sea, piensa, usa tu pensamiento en oración o en meditación para conectarte, porque está la información y están los guías aquí, a nuestro lado, pero no los llamamos, llámalo, llama a tu guía, a tu maestro, a los seres que tienen más evolución espiritual, que están acá, que ya no son físicos, y te va a llegar la información. ¿Qué es el estado? Los estados mentales negativos llevan a eso, a depresión, a algo que le llamamos nosotros las zonas de oscuridad y de penumbra, porque la mente tiene tres zonas, tiene una sola de claridad, tiene una sola de penumbra y tiene una zona de oscuridad. De acuerdo a los pensamientos que nosotros usemos, ubicamos nuestra mente en una de esas zonas. Cuando empezamos a recibir o a tener tantos pensamientos negativos, podemos llegar a bajar tanto nosotros la frecuencia de nuestra mente, o sea, ubicar nuestra mente en una frecuencia de penumbra o incluso oscuridad en la que no se puede ver ninguna salida a ninguna situación, a ningún problema. Y ahí es donde vienen esos momentos en los que las personas se suicidan porque no ven como una respuesta. Siempre hay soluciones, pero no la ven. Incluso puede que se la estén mandando, ¿sí? Porque los maestros y los ángeles nos mandan todo para ayudarnos, incluso, pero no lo puede ver porque está en un estado muy, muy oscuro. Es como entrar a un cuarto oscuro, no ves nada. Entonces, importantísimo, no nos dejemos llegar a esos estados mentales que son muy lamentables. Yo los he experimentado mucho. Y para eso, pues entonces empezar a usar nuestra mente, ¿no? Usar nuestra mente, pensamientos neutros, pensamientos positivos y empezar a germinar pensamientos de amor. Germinar pensamientos de amor, es como semillas. Se ve como borroso, ¿no? Qué Estoy con la bonito. cámara ahora. No, pero está Entonces, bien. semillas, porque todo viene de alguna semilla. Primero se planta una semilla, después se genera todo. Entonces, sembrar semillas dentro de nosotros, sembrar esas semillas que son pensamientos de amor. Y puede que yo ahorita no tenga mi mente adiestrada ni pueda vibrar ahí, pero empezar a tener esa intención. Tengo la intención de que en mi mente se alojen pensamientos de amor. ¿Qué es un pensamiento de amor? Pues los que te traen paz, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos trae mucha paz? Entender que el mal y el bien no existen en el universo. Son dualidades, conceptos mentales humanos. No existe esa dualidad, pero nos genera tanto ruido ni nos damos cuenta que nos lleva precisamente a juzgar todo como algo bueno o algo malo, ponerle una etiqueta, bueno o malo. Y desde lo bueno y lo malo no podemos ver la perfección de la creación, porque todo es perfecto. Es
sea, no cae una hoja de un árbol sin la voluntad del Padre. Pero para llegar a eso, pues necesitamos empezar a usar esta forma de entrenar nuestra mente, de neutralizarla. Cuando venga un hecho, una situación que ahorita estamos tan expuestos a tanta violencia y tanta cuestión mediática, una forma de ayudarse es, como decíamos, el aislarse, pero otra forma es empezar a tener pensamientos de amor, semillas de amor. No comprendo todo, puedes decirte, no comprendo todo, pero sé que la voluntad del Padre es perfecta. Y si sucede, es porque es necesario y es perfecto. Y ese pensamiento te empieza a llenar de paz, te empieza a llenar de tranquilidad, te empieza a neutralizar la mente y ahí es donde tú puedes empezar a tener esa semilla, empiezan a germinar esas semillas, porque en el futuro ya para ti será algo natural y empezarás a darte cuenta y cada persona está en su propio proceso de evolución, que la evolución espiritual es individual y que cada ser que conocemos está en su propio proceso y que puede que esa persona, espérate que si aquí está la mamá del perrito llamando. Listo. Entonces, se me fue. Ay, qué pena, se me fue la idea. Que cada persona es personal. Ah, sí. Entonces, fíjate que cuando empiezas a mirar a todo el mundo que es un hermanito, ¿sí? Porque somos hermanos, todos somos hermanos, que es un hermanito que preciso salió bien bestia y usa su bestialidad para actuar, desde su bestialidad viola, desde su bestialidad asesina, desde su bestialidad. Cosas más sencillas, ¿no? Desde su bestialidad no tapa bueno, no puede decir sí bestialidad, pero no tapa la crema dental o deja tirada la ropa. Bueno, empezamos a entender que cada persona tiene un nivel de conciencia y que ese nivel de conciencia, ese nivel de conciencia, pues lo hace actuar de esa manera. Entonces hay personas que tienen un nivel de conciencia espiritual, desarrollo espiritual muy bajo, ¿no? Que están conectados todavía con la violencia, que están conectados todavía con ese instinto de supervivencia y está bien. Pero entonces yo ya no lucho, yo ya digo, bueno, esta persona, pues es otro hermanito, es un hermanito que pues tiene menos información, tiene menos desarrollo espiritual, pero eso lo lleva precisamente a actuar de esa forma. Así empezamos nosotros a neutralizar nuestra mente. Pensamientos semilla, pensamientos de amor. Por ejemplo, atrae en tu mente en un momento donde te sientas angustiada, bueno, ¿en qué situaciones puedes tú recurrir de tu infancia, de tu historia, a algo que salía muy bien, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué pensamiento? Entonces, pensamiento semilla, todo saldrá perfecto, todo será conforme a la voluntad del Padre si yo me dispongo a hacer lo mejor que yo puedo hacer, a dar lo mejor que yo puedo dar, a actuar desde lo que yo mejor puedo actuar y sobre todo actuar con sabiduría. Que Gerardo nos dice muy magistralmente, es sencillísimo, son tres cosas. Pensar siempre lo mejor, decir siempre lo adecuado y hacer lo necesario. Esa es la sabiduría. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a ser más conscientes y a dejar de usar nuestra mente y usar esos pensamientos que son tan desastrosos y nos lleva a tener pues tantas insatisfacciones y tantos resultados tan pésimos. Entonces, cuando ya eres consciente que tú empiezas a decir, empiezas a darte cuenta que juzgas, que criticas, que tienes un pensamiento de juicio, ahí caes en cuenta de que no estás actuando desde el amor, eso no es un pensamiento de amor. Entonces, ¿cómo plantas una semilla en esos pensamientos, en ese valle, en ese terrenito que tienes sembrado de pensamientos de no amor? ¿Cómo empiezas a sembrar tus pensamientos de amor? Ahí es donde Y, hacemos conciencia. y los resultados, ¿no? Que esos pensamientos te van a traer unos resultados y los otros otros. Entonces, también es una invitación para ver qué resultados tenemos ahora en nuestra vida y entonces nos va a decir un poco cómo van nuestros pensamientos también y por dónde podemos seguir creciendo, porque siempre hay un lado que va mejor que otro. Sí, exacto. Digamos que los resultados son la evidencia, pero más que contundente de tanto hemos estado haciendo la tarea y
¿Qué tan mejor lo hemos hecho, no? Entonces, no le podemos, ahí es donde viene el asumir, ¿no? Usar las herramientas de amor, asumir la vida con sabiduría y es darme cuenta que yo estoy en donde estoy, pues porque he tomado decisiones de vida que me han llevado al lugar en donde estoy. He usado pensamientos que me han traído al lugar en donde estoy. Y también entender que si yo estoy acá, en donde yo nací, donde yo me desenvuelvo, es porque es el sitio perfecto para mi evolución. Entonces me adapto y ahí entiendo que pues el Dios, el creador, pues me dio un diseño pedagógico en el que pues me puso en Colombia, en Bogotá, en un país donde en este momento tenemos mucha violencia, donde hay muchísimas, ¿cómo se dice? Muchísimas rabias, muchísimas quieros contenidos y que pues ahí es el lugar perfecto donde yo tengo que evolucionar, por eso estoy ahí. Entonces, desde ahí nos podemos empezar a trabajar esa parte tan importante que es esa paz, de verdad. La paz interior es un resultado que nos lleva también a elevar nuestra energía y cuando tenemos nuestra energía podemos ser eficientes con nuestra energía. Entonces, yo digo, nosotros somos como una pila, como una batería. ¿Sí? Y esa batería se carga y se descarga. Cuando se descarga, entramos a esas zonas mentales de oscuridad, de penumbra, que nos llevan a usar información de baja frecuencia, información errada. Y cuando tenemos la energía arriba, pues entonces podemos conectarnos con nuestro centro de pensamiento superior y ahí es donde podemos tener claridad mental. Y esa claridad nos lleva a tomar decisiones y acciones muy eficientes. Entonces, ahí es donde mejoramos nuestros cuatro indicadores externos, los recursos, las relaciones, la salud y la capacidad de ser feliz o de adaptarme donde yo esté. Pero entonces, eso es un engranaje, una cosa va dando, una cosa va sumando a la otra y allí es donde empezamos a ver esos resultados. Y como siempre decimos, no crean en nada de esto, porque esto no es para creer, esto es para vivirlo. Y en la medida que lo vivimos es cuando nos vamos dando cuenta. Ah, mire, tan sencillo, mira, era solamente dejar de odiar, era solamente dejar de pensar con rabia, era solamente dejar de juzgar. ¿Sí? Y se vuelve, a mí me ha pasado como, es lindo, una manera de, ah, ok, por acá, por aquí me falta, por acá sí está bien. Entonces es una manera de vivir yo más consciente, más aterrizada, más sentida, no sé, con más sentido en la vida, me parece. Claro, porque tiene más propósito. Nos damos cuenta de que el propósito de evolución es largo, de largo aliento. Y aquí en este momento nos correspondió este momentito, aquí en la planeta Tierra, donde estemos, y que en ese momentito tan maravilloso es para aprovecharlo al máximo, porque el camino sigue. Seguiremos evolucionando, pero aquí y ahora lo podemos hacer, podemos lograr eso, ese desarrollo espiritual, esa paz interior, esa felicidad que es cero sufrimiento y esa capacidad de amar a los seres, a los otros seres, que es servir. Eh, y haciendo esto, vamos a encontrar en nosotros ese potencial gigantesco, enorme, de ser humanos, ¿sí? Que es poder realmente desarrollar toda nuestra capacidad como seres humanos. Siempre hemos escuchado, usamos como el 10% de nuestra capacidad mental. Si usáramos toda la capacidad que tenemos nosotros, sería impresionante. Esto sin dejar de vivir en la realidad, sin dejar de darnos cuenta que estamos en una tercera dimensión, sin dejar de tener los pies en la tierra y saber que cuando hay que tomar acciones necesarias para protegernos, para cuidarnos, pues hay que hacerlo, ¿no? Eso es actuar con sabiduría también. Muy, Entonces allí es donde viene ese es aprender a vivir, saber vivir. es todo un arte y tenemos por ahora esta vida para seguir aprendiendo, digo yo. Así Es es. el arte de crecer. Bueno, pues Manuel, quiero agradecerte. Manuel, Mucho gusto. yo estoy aprendiendo ahora un poco más de pensamiento. A mí me encanta este tema de la alquimia de pensamiento. Así que ya saben aquí cuando él necesiten y quieran investigar más información, aquí Manuel puede ser una gran maestro de este tema de la Escuela de Magia de Amor, que es realmente una información linda, linda, muy coherente,
A mí realmente me gusta mucho. Sí, es maravilloso. Muchas gracias a ti y a todos, pues de verdad que sigan conectados con esta información. Ahí está mi Instagram y tengo una iniciativa que se llama El Amor es Magia, que está en Facebook. Ahí ya también realizo algunos lives y hay información, también muchísima información allí colgada en la que ustedes pueden ir profundizando más poco a poco. Y como tú decías, es un nombre raro porque al comienzo uno dice escuela de magia y del amor, pues que la magia luego no es como una brujería, como que mucha gente a veces dice, no, espera el rezo para el ser amado. Es una secta, o sea, ya esto es una Sí, secta y y dicen, ¿quién nos dirán qué hacer? sí, y esta gente, no, pero fíjense que es algo tan sencillo y es que, ¿qué es la magia? La magia es cuando algo se transmuta, se cambia, ¿no? Entonces algo sucede, algo como que se activa y sucede algo maravilloso, ¿no? Sucede algo que es como fuera de lo común. ¿Y por qué el amor es magia? Porque cuando empezamos a entender los principios del universo, el principio fundamental de amor, y nos empezamos a conectar con los principios, ahí es donde hacemos el clic, conectamos con el flujo del universo y se hace la magia, porque cuando las cosas salen, fluyen, ¿no? Y empiezas a dejar la lucha, empiezas a darte cuenta de que, bueno, si no fue para ti, eso pues no era, ya no luchas, ya lo dejas, lo sueltas. Y empiezas a experimentar esa paz, esa tranquilidad. ¿Es posible? Sí. ¿No es fácil? No, yo no creo que sea fácil. Gerardo dice, eso Requiere es sencillísimo. entrenamiento, requiere entrenamiento. Requiere entrenamiento, pero sí lo puedes lograr. Puedes salir de esos estados mentales que nos llevan a sufrir muchísimo y a tener pésimas relaciones con los demás, a tener pésimos recursos, a tener pésima salud y a estar todo el tiempo pues como desadaptados. Entonces, sí se Bueno, puede y sí es verdad, es magia, pero solamente la invitación es verifícalo, no creas nada, verifícalo. así es. Bueno, muchísimas gracias. Espero Con mucho tenerte gusto. por aquí para seguir hablando de otros temas. Tienen el Facebook, también nos ha dejado aquí Manuel. Y no, pues aquí a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a ti, un abrazo a todos y siempre a la orden, siempre en servicio para lo que deseen, con muchísimo gusto, de verdad que para mí esto es algo que es una misión de vida. Muchas gracias, Nadia, y seguimos hablando. Seguimos hablando. Chao. Chao.